Dice el pastor aquí, hombres de verdad. Acuérdense que la primera pieza de la armadura era el cinturón de la verdad, que era la pieza principal. Y eso es un conocimiento claro, preciso, porque usted, cierto, hizo el discipulado Ananías, va a hacer ahora va a ser el estudio de Bernabé que está haciendo el pastor, estudia la escuela de liderazgo, está, cierto, estudia la escuela de ministros, se prepara, compra libros que traen, todo eso es tener bien puesto el cinturón de la verdad, que es la principal pieza de la armadura. Entonces ya llevamos, ¿se acuerdan cuáles ya piezas hemos hablado? Primero hablamos del cinturón de la verdad, ¿se acuerdan? La palabra de Dios. La coraza de justicia, que es la justicia de Dios, saber lo que es soy en Cristo, lo que tengo, lo que puedo yo hacer. ¿Se acuerdan también que vimos el escudo de la fe y vimos las sandalias, los calzados? 4, nos quedan 3. Y vamos entonces a la quinta, que está relacionado, ¿cierto? Entonces, con el versículo 17. Pónganse la salvación como casco. Eso es lo que está diciendo Pablo, el casco de la salvación. Hemos estado hablando, he enseñado, que el diablo quiere llegar a un solo lugar, que es tu alma, tu mente, tus emociones. Él quiere controlar tu proceso cognitivo, él quiere deprimirte, él quiere oprimirte, poner miedo. Es el blanco del diablo y él no va a desistir, en toda tu vida él no va a desistir de querer llegar a tu mente. Por eso que habla Pablo de tener puesto el casco. Por eso que el casco representa también que protege la cabeza, que protege entonces tu mente, porque el diablo quiere llegar a ese lugar. Entonces, ese casco, Pablo lo habla el casco de la salvación. Porque la palabra salvación, cuando dice yo vine para que tú seas salvo, esa es la palabra griega soso. Y salvación significa preservación, soso, protección, abundancia, sanidad, preservación. Entonces, eso es parte de lo que es la salvación. Y si tú no tienes claro que tu salvación, que tú eres salvo por la fe, no por obras, que tu vida, ¿cierto? Que tú eres hijo de Dios, que tú tienes sanidad, que tú tienes abundancia, que Dios te creó para que viva eternamente para estar con Él, que tú tienes un pacto con Dios, que Dios manda a tus ángeles para que te guarden y te protejan. Cuando tú entiendes que Dios te dio fe para que no andes con miedo. Entonces, si tú tienes bien clara la salvación en todo su alcance, el diablo no va a poder engañarte, porque el diablo es un maestro del engaño. El diablo es un maestro del engaño, de la mentira. Él distorsiona la verdad, como cuando le dijo a Eva, no es tan así, Eva, no es tan así. El diablo usa la palabra, pero la engaña, la distorsiona. Por eso que cuando tú tienes, tú sabes que quién tú eres en Cristo, la salvación, cuando tú tienes bien claro que tú eres salvo, que Dios te salvó, que tú eres hijo de Dios, que si tú estás en Cristo, tú estás en Él, tú puedes vivir una vida salva, una vida libre, una vida sin condenación, sin una conciencia de pecador. Ya no vivimos con una conciencia de limítrofe, una conciencia limitada. Por eso que el casco representa cuánta revelación tú tienes de la salvación. Y si tú tienes claridad de eso, el diablo, por más que intente engañarte con sus artimañas, porque dice que no podemos ser ignorantes contra las estrategias del enemigo. No podemos ser ignorantes que él tiene artimañas para poder alcanzar, para poder llegar a tu vida. Entonces, si tú no tienes claridad de lo que tú tienes, de la salvación, de todo lo que conlleva la salvación, todo lo que Dios te ha dado, el diablo te va a engañar y va a entrar a tu pensamiento. Y entonces cuando Él controla tus pensamientos, Él va a empezar con el proceso de construir una fortaleza en tu mente. Por eso Pablo habla de destrucción de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de la palabra. Él se va a levantar construyendo una fortaleza mental, donde te va a encarcelar.
Y ahí habla de la opresión, por eso dice que en Hechos 10:38 como Jesús sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Porque el diablo lo que quiere hacer en tu vida es oprimirte, deprimirte. Entonces él va a entrar obviamente ¿por dónde? El único lugar que puede entrar, por tu pensamiento. Por eso que tú tienes que, dice la palabra, en esto pensad, Filipenses 4, Pablo, en esto pensad, tú no puedes pensar que todo pensamiento que tú estás pensando es tus pensamientos. Hay pensamientos que vienen por la influencia de este mundo, hay pensamientos que vienen por influencia de una película, una influencia que viene a lo mejor de un comentario en el trabajo, tanta influencia, tantos pensamientos que quieren llegar a nuestra mente. Pero yo tengo que tener el filtro, yo debo saber filtrar. Y por eso Pablo dice, en esto pensad, yo decido en qué pensar. Kenneth Hagin, él decía, yo no puedo evitar que un pájaro vuele sobre mi cabeza. Pero Kenneth Hagin decía, pero yo puedo evitar que ese pájaro haga un nido en mi cabeza. Yo no puedo evitar entonces que pensamientos lleguen a mi mente, hasta un sueño a lo mejor medio erótico. Yo no puedo evitar que pensamientos lleguen, pero yo puedo evitar no seguir pensando en eso. Yo decido si sigo pensando en eso o no pienso en eso, sabiendo que el salario del pecado es muerte. O sea, si yo dejo que mi cuerpo haga lo que quiera, yo voy a tener malos resultados, porque hay una ley que es la siembra y la cosecha. Todo lo que hago yo voy a cosechar. Entonces yo no puedo ponerme, ¿cierto?, después a hacer cosas que no le agradan a Dios, porque el diablo va a querer que yo viva una vida no practicando la palabra. La práctica de la palabra es la que te da victoria. El no practicar la verdad te va a traer derrota, porque el diablo es el enemigo que nos quiere enfermar, matar, destruir, y nosotros no le podemos abrir brecha al diablo. Por eso que tenemos que tener bien puesto el casco de la salvación. Diga, casco de la salvación. Y estamos, ¿cierto?, en la sexta pieza, que es muy importante. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aquí hay una diapositiva que viene ahora. Como les decía anteriormente, cuando leemos en el español y leemos la palabra de Dios, ella viene de dos palabras originales. Logos, cuando es la palabra escrita, y rema, cuando es la palabra hablada, esa palabra que es liberada. Y eso es importante entender en esta parte, porque dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y ahí en el original griego es rema, y rema es la palabra hablada. Y cuando nosotros habla de la palabra hablada como una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando habla de la espada, nosotros sabemos que también la espada se define como la espada de dos filos. La espada de dos filos está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 4, en el libro de Apocalipsis. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero esa espada tiene dos filos. Y aquí hay otra diapositiva para que se le revele esto. La palabra dos filos viene de la palabra griega dióstomos. Y la palabra dióstomo está compuesta por dos palabras griegas, di y óstomos. Di significa dos y óstomo significa bocas. Entonces, la palabra de Dios, que es de dos filos, se refiere a dos bocas. Diga, dos bocas. Entonces, como usted ya ha aprendido de fe, y la fe tiene una ley, la ley de la fe, por tanto creí, por tanto hablé, por tanto creí, yo hablé la palabra. Entonces, cuando la palabra dice que la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la espada del soldado, que representa la palabra de Dios hablada, está diciendo entonces que tú tienes que usar dos bocas. ¿Cuáles son las dos bocas? Cuando el diablo te está diciendo, como hablábamos delante en el ejemplo, el diablo te da hay un diagnóstico médico que dice tú tienes diabetes. Entonces, tú tienes un diagnóstico científico que está avalado por un doctor, pero inmediatamente como tú estás lleno de la palabra, como tú estás
con el cinturón de la verdad bien puesto, inmediatamente entonces se va a manifestar la espada del Espíritu ante una circunstancia. Y como tiene dos bocas, yo tengo que aprender a entender cuáles son las dos bocas, porque es la espada de dos filos, dos bocas. La primera boca, cuando viene en el momento de que te dan el mal relatorio, tú tienes diabetes, inmediatamente tus emociones son avaladas, pero inmediatamente va a subir la palabra que viene inspirada por el Espíritu y viene adentro. Y viene, pero la palabra dice que por las llagas de Jesús yo estoy sanado. Dice que Él me redimió de la maldición. Entonces esa es la primera boca, que es la boca de Dios, que viene adentro tuyo. Que es la palabra de Dios que empieza a burbujear dentro de tuyo. Burbujear, burbujear, burbujear. ¿Se acuerdan que antiguamente existían las teteras para tomar té que tenían un pitito? Cuando estaba burbujeando. Pero realmente sabíamos que ella estaba hirviendo cuando sonaba el pitito. Igual que esas teteras, adentro empieza a nosotros a burbujear la palabra, porque en el alma están las emociones, pero dice que tengo esta enfermedad, está pasando esto, y la emoción, el diablo que quiere llegar aquí, tiene un diagnóstico lógico, porque lógicamente dice que tengo esto, es lógico, pero la fe es ilógica. La fe va más allá de la lógica, es ilógica. Porque ella se basa en una verdad, no en una realidad. La realidad es lo que dicen los sentidos, lo que veo, lo que siento. Pero la verdad está más allá que la realidad. La realidad dice que yo tengo esa enfermedad, pero la verdad es que dice que estoy sano. ¿Con qué me quedo? ¿Con la realidad o con la verdad? Ah, pero es que la realidad es lógica, pues pastor, si el médico que estudió no sé cuántos años dijo. Pero hay un médico que está sobre los médicos. Ese médico es Jesús. Jesús el sanador. Jesús, Jehová Rafa, el sanador. ¿Con qué me quedo yo? ¿Con la realidad o con la verdad? ¿Por qué? Porque yo me estoy llenando de la verdad. Yo no puedo tener un resultado de creer, porque la fe es una convicción, una certeza. Hebreo 11:1. Yo no puedo generar una conciencia de certeza, de convicción, si yo no tengo un proceso que se llama sacar la duda. Dice, si no dudares en tu corazón lo que digas, lo que dices, te será hecho. Pero yo para decir, creer y decir y se haga hecho eso, yo tengo que haber sacado la duda. Y la duda viene de la palabra griega diakronimai. Y diakronimai significa hablar algo diferente. La fe es del corazón y sale por la boca, ¿o no? Pero diakronimai, que es duda, es tener una diferencia entre el corazón y la boca. Yo puedo estar, tú puedes hablarle a un loro y al loro decirle, soy más que vencedor. Y el loro va a decir, soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. Está diciendo, ¿no? Pero lo hace más que vencedor que diga eso. No, porque lo que mueve la montaña, la fe que mueve los problemas viene del espíritu. Y el lorito no tiene espíritu. Es solamente un alma viviente, no espíritu. La fe viene la fe del corazón. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si creyeres en tu corazón lo que digas, si le dices a ese monte que se mueva, ese monte se moverá. Si no dudares. Entonces, ¿cómo yo mato la duda? Creyendo lo mismo que hablo, debo creer adentro. ¿Y cómo mato la duda entonces? Con el proceso de convicción. ¿Y cuál es el proceso de convicción? Es estar meditando, pensando en la palabra. Es cuando alguien me dice, no, porque yo no creo que estoy sanado porque resulta que Job, Dios lo enfermó. ¿Dónde dice que Dios lo enfermó? Dice que Satanás. ¿Y por qué Satanás pudo tocar a Job? Porque resulta que Job le abrió la puerta al diablo. ¿Y cómo le abrió la puerta al diablo? Porque sus hijos, en el primer capítulo, sus hijos y sus hijas carreteaban todas las noches tomando. ¿Y qué cosas hacían privado? ¿Qué hacía Job en vez de poner límite y retarlo? Hacía ofrenda a Dios, sacrificio, Señor, perdónalo si han hecho algo malo.
siendo que el papá tiene que ponerse los pantalones y poner límite al hijo. Entonces tenía una puerta abierta. Y por eso que el diablo entró. Oh, es que el aguijón de la carne de Pablo, el aguijón de la carne de Pablo no quiere decir que era una enfermedad. ¿Dónde dice que era una enfermedad? Si tú estudias los aguijones, se referían, le dijo Dios al pueblo de Israel, mata a todos esos filisteos porque si no van a ser aguijón para tu carne. O sea, nunca te van a dejar de molestar. El aguijón entonces son las persecuciones que Pablo vivió, los apedramientos que Pablo vivió, todo eso que a donde iba Pablo lo perseguían. Ese es el aguijón que Pablo le decía, saca de mí este aguijón, Señor. Persecución, y después lo explica, persecuciones. Entonces cuando uno no tiene clara la verdad, alguien te puede poner duda. Una vez el Señor me dijo, nunca dejes que las personas te digan, ¿y qué haría usted si no funciona? Dijo, me decía, eso es el diablo queriéndote hacer dudar de la fe, porque la fe no duda, es convicción. No, entonces el Señor me dijo, no, respóndele entonces, no, yo no me voy a poner en el caso que no resulte la fe. Porque la fe es una convicción. No puede haber duda. Entonces, si en una cosa tú tienes duda, el diablo va a entrar en la duda. ¿Cómo mato la duda? Con el conocimiento de la verdad. Y cuando ya conozco la verdad, yo sigo edificando sobre esa verdad que ya recibí. Sobre una base sólida yo sigo edificando en la misma verdad que ya recibí. Y ahí obviamente viene la madurez espiritual. Entonces, cuando el diablo te quiere engañar, cuando el diablo te quiere poner dudas, ya no hay duda en ti. Tú mataste la duda porque tú te diste el proceso de meditar la palabra, estudiarla, analizarla, convencerte. Porque hiciste estudios que te convencieron. Dice Pablo en 2 Corintios 13:1, toda doctrina tú la vas a validar con 2 a 3 versículos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Entonces muéstreme en 3 versículos del Nuevo Testamento que Dios pone enfermedades. Muéstremelo. Porque yo tengo más de 3 que Dios sanaba. Y más, si usted dice que el Padre pone enfermedades, Jesús dijo, yo soy la voluntad del Padre. Y Jesús sanaba, dice Hechos 10:38, a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Y otra verdad, el diablo es el que enferma. Directa o indirectamente. Entonces, solo así va a venir la espada del Espíritu. Solo así cuando tú hables va a salir la fe. Porque la fe es una convicción que vino de un proceso en que tú mataste la duda, en que cuando alguien te siembra una duda en alguna cosa, tú dices, no, es que hay 2, 3 versículos que dicen que eso no en el Nuevo Testamento. Yo se lo puedo mostrar. O si no, te va a hacer dudar el testigo de Jehová, te va a hacer dudar, cualquier doctrina te van a hacer dudar. Porque tú no tienes claro 2 a 3 versículos en la Biblia que habla al respecto que Dios te quiere próspero financieramente, que te quiere sano, que te quiere alegre, que te quiere conquistando. Entonces tú no vas a tener fe para decir, estoy sanado con la llaga de Jesús. Va a ser como ese loro que dice, puede decirle, dile al loro, estoy sanado por la llaga de Jesús, estoy sanado por la llaga de Jesús. Va a ser un loro repetidor de palabras, pero no vas a tener convicción. Porque la fe es un proceso de convicción. Que los flojos, los que no les gusta leer, los que no les gusta tomar un libro, invertir como ustedes que están invirtiendo acá, en vez de estar a lo mejor durmiendo hasta más tarde, de trabajar y un día helado, ustedes que están invirtiendo su tiempo, están exponiendo su mente a la palabra, ustedes sí van a poder vivir en fe. Porque la fe viene por el oír, y 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 el oír la palabra de Dios. Y ahí va a ser espada de 2 filos. Porque siempre a cada circunstancia la palabra va a ser avivada aquí y tú va a venir la palabra dentro de ti burbujeando y tú vas a decir, no, pero el Señor dice que estoy sano por la llaga de Jesús. Y ahí tú vas a hablar. No, es que están robando, están allá y tú vas a decir, pero los ángeles protegen mi casa. Y Señor, gracias por tus ángeles que están cuidando mi casa, mi auto, mi entrada y mi salida. Y nada me faltará y nada me pasará. Es que están despidiendo a la gente y está pasando y la palabra dice ningún justo mendigará el pan ni su descendencia. No, yo no mendigaré el pan. Dios tiene un mejor trabajo entonces para mí porque todas las cuentas están pagadas. Y si no estás aguantando, yo te aconsejo anda a una plaza.
y empieza a mirar a los pajaritos. Y los pajaritos van a estar... Jesús dijo, cuando esté afanado y preocupado, mira a los pájaros del cielo. No siembran, no hacen nada y yo los alimento. Entonces los pajaritos van a estar así, nada te faltará, nada te faltará, nada te faltará, mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Yo tengo ya testimonio en la iglesia, yo esto ya lo predicaba en mi iglesia, que han ido a una plaza y los pajaritos cuando están hablando, ellos están escuchando, quizás nada te faltará, nada te faltará. Terapia. Anda a mirar, anda a la plaza a ver los pajaritos, anda al campo a mirar pajaritos. Y se te va a ir toda la ansiedad, se te va a ir toda la preocupación. Porque dice, por nada estéis preocupados, nada es nada. Entonces, para cada una del diablo hay una respuesta de Dios. Pero para eso tú tienes que abrir tu boca. El diablo le decía, el gigante Goliat que representa al diablo le decía, te voy a matar, te voy a matar. Pero él respondía con fe, yo te voy a cortar la cabeza. El pequeñito de 1,70 m. Él habló. El diablo dice, tú dices. El diablo dice, tú dices. Y tú dices la última palabra. Y la última palabra la dio David. Por eso la ley de la fe es la ley de creo y hablo, que es de la misma ley de la espada del Espíritu. Yo creo y yo hablo. A cada una que el diablo te hace, tú tienes que haber tenido tu proceso de estar lleno de la palabra para hablar. ¿Estás conmigo? Y por último dice, oren en el Espíritu. La séptima, la lanza. La lanza es para largas distancias. Cuando el enemigo estaba más lejos, ellos iban a larga distancia con la lanza. Y la lanza representa la oración en otras lenguas. Porque cuando oramos en otras lenguas, oramos, ¿cierto?, a larga distancia. Dice, no sabemos orar muchas veces como conviene. Pero cuando oramos en el Espíritu, podemos nosotros orar a donde no sabemos cómo orar. Dice, no sabemos orar como conviene. Hay veces que tú te dicen que ores por una persona, pero tú no sabes la raíz del problema. Tú puedes orar a lo mejor por lo que se ve, pero el problema tiene una raíz más profunda, pero tú no la sabes. Pero cuando tú oras en lengua por esa persona en relación al problema, la oración en lengua es una oración que tú hablas directamente con Dios y Dios trabaja. Y Él va a la raíz, no va al fruto. Él va a la raíz. Tú ves el fruto, pero hay una raíz de ese problema. La oración en lengua llega a donde tú no puedes llegar. Por eso Romanos dice, cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Está hablando de la oración en lengua. Porque cuando oramos en lengua no hablamos con el hombre, hablamos con Dios y Dios está trabajando. Entonces, si tú andas en estas 7 piezas, querido, si tú las tienes bien puestas, tú vas a tener una vida de victoria. Y querido, Dios quiere que tengamos una vida de victoria porque Dios esta armadura de Dios es para conquistar. Es para que avancemos como el ejército romano y conquistemos y vamos a ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Dios nos quiere llevar a todas las naciones. Querido, tú y yo, dice la palabra en Efesios, somos la obra maestra de Dios. Cada pintor, cada artista, Da Vinci tiene la Mona Lisa, cada artista tiene su obra maestra. Y Dios tiene una obra maestra que se llama el ser humano. El ser humano es la obra perfecta, maestra que Él hizo. Lo máximo de su creación, a su imagen y semejanza nos creó. Y yo te digo, Dios nos creó así sin planificar. Querido, Dios es un Dios tan planificado, tan organizado, que la misma ciencia queda anonadada al estudiar el universo. Cuando estudian el universo, imagínense que descubrieron que la cantidad de estrellas que hay en el universo equivalen a todos los granos de arena de todas las playas del mundo. La cantidad de estrellas que hay en el universo. Imagínense ahora, hace poco salió un telescopio que está en Copiapó, me parece, que está descubriendo nuevas galaxias. Aquí está en Chile. Que ha logrado llegar al... Querido, y los mismos científicos y los físicos
muestran que el universo, que todo está orquestado perfectamente. No se puede no creer que el universo no fue creado por alguien. No se puede, no existe incluso las probabilidades. Hay unas probabilidades matemáticas que dicen que para que algo sea verdad, la ecuación tiene que ser elevado a 10. Pero el universo, con todas sus perfecciones en todas las cosas, tiene una elevación a 120. O sea, la propia creación revela que hay un creador. Ahora, hasta el siglo XX, todos los estudios astrológicos hablaban que el universo ya existía. El único libro que no avalaba eso era el libro escrito por Moisés, el capítulo 1 del versículo 1 del Génesis, que decía, y Dios creó los cielos y la tierra. El único libro hasta el siglo XX que siempre avaló, hasta que Albert Einstein descubrió que el universo ya había sido creado. Y cuando Dios dice, y dijo Dios, y creó Dios, la palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, es vará. ¿Y qué significa vará? Crear algo de la nada. Los únicos seres el cielo y la tierra fue creado con la palabra hebrea vará. Esa misma palabra vará fue escrita para los animales acuáticos y los animales del campo y las bestias. Fueron vará, creados de la nada. Y los otros que fueron creados de la nada fuimos nosotros. Y Dios creó al hombre a la imagen y semejanza vará. O sea, somos la imagen y semejanza. Dios nos creó con tanto amor. ¿Sabe para qué? Para cumplir un propósito. Diga propósito. Noé fue creado con un propósito de que se mantuviera la raza humana. Moisés fue creado con un propósito, sacar a Israel de la esclavitud. Cuando se le presentó en la zarza, a los 80 años él descubrió su propósito. Cuando en la zarza Dios le habló el propósito. Juan Bautista fue creado con un propósito para anunciar la venida del Mesías. Jesús fue creado con un propósito antes de la fundación del mundo. Martín Lutero fue creado con un propósito de mostrar que la salvación no era por el pago de indulgencias, sino por la fe en Cristo. John Alexander Dowie fue creado para traer nuevamente el mover de la sanidad, que existía la sanidad, que la sanidad estaba disponible. Dios creó a Kenneth Hagin para traernos el mensaje de la fe. Todas las personas han sido creadas con un propósito. Y cuando tú cumples tu propósito, tú dejas un legado. Y cuando hablamos de legado, hablamos de alguien que no, aunque muera, va a continuar su historia. Y tú no eres una creación por si acaso, querido. Hay algo que tú tienes que hacer específicamente en este mundo que va a marcar esta generación. Y el hacer el propósito va a generar que tú dejes un legado. Que aún después de muerto, tu historia va a continuar siendo leída. Van a seguir dando tu testimonio de lo que tú hiciste, de las cosas que hiciste en fe. Hay un autor que ya está con el Señor, un gran escritor cristiano de las Bahamas, se llamaba Myles Munroe. Myles Munroe decía, donde están las mayores riquezas de esta tierra, todos se imaginaban a lo mejor los pozos petroleros en el Medio Oriente, o las minas de cobre de Chile, o cuántas cosas que se imagina la gente cuando habla de riquezas, de cosas materiales, pero él dijo en el cementerio. Porque en el cementerio están aquellos hombres y mujeres que nunca cumplieron su propósito, que era haber marcado una generación. Hay gente que pasa por esta vida y nunca supo que tenía un propósito.
Y el propósito es personal. Cuando Dios le mostró a José a través de los sueños que tenía un propósito, él se mantuvo firme aún en medio de todo lo que el diablo hizo para destruirlo. Pero él se mantuvo firme, José. Porque cuando tú tienes un llamado de Dios, tú no vas a retroceder. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 38, que los que retroceden no agradan el alma de Dios. Descubrir el propósito es un proceso de fidelidad, un proceso de creer. Nunca vamos a conocer nuestro propósito si nosotros no estamos involucrados en nuestra iglesia, si no estamos buscando a Dios. El propósito se va revelando a medida que tú vas obedeciendo. Por eso que hay gente que pasa por la vida y nunca supo que tuvo un propósito. Porque nunca se dio el tiempo de escuchar a Dios. Nunca se dio el tiempo de preguntarle a Dios cuál era su propósito. Pero el propósito, querido, no es... La gente confunde muchas veces las bendiciones con el propósito. Las añadiduras con el propósito. El tener casa, tener auto, tener esposa, tener hijos no es propósito. Son añadiduras por cumplir el propósito. Ellos van a añadir a tu vida, van a acrecentar a tu vida, pero no son el propósito. Son buenos, maravillosos la familia, pero hay un propósito que va más allá que eso. Todo hombre y mujer de Dios que cumple su propósito encuentra la felicidad, encuentra la paz, encuentra el shalom, la alegría. Ustedes son hombres de verdad. Y usted tiene que entender, querido, que usted no fue creado por si acaso. Y por eso que si usted maneja los términos de la armadura y usted se posiciona en todo eso, usted va a poder encontrar su propósito y cumplir su propósito y dejar un legado para las generaciones siguientes. Porque eso va a ser un resultado de su obediencia. El resultado de la obediencia va a traer un legado. Que muchos puedan conocer lo que usted hizo y usted ser una inspiración, ser un ejemplo para su familia, para su vecindario, para su trabajo, donde Dios lo haya. Hay personas que solo usted nomás puede influenciar. Hay cosas que solo usted puede hacer por el lugar donde Dios lo colocó. Entonces, el propósito, usted lo tiene. Hay un propósito en su vida. Usted no piense que ese trabajo que tiene es su propósito de su vida. Esa es una añadidura para cumplir el propósito. Yo por muchos años trabajé y pastoreé. Yo soy ingeniero de profesión, constructor, y por muchos años trabajé. Y eso me ayudó ahora a estar yo de lleno en el ministerio tiempo completo. Pero eso fue una añadidura para cumplir mi propósito, pero mi propósito no era ser ingeniero. Porque eso es una añadidura para cumplir algo. Dios te va a mostrar lo que tiene para ti. Jesús vino a cumplir varios propósitos, como sacarnos del miedo de la muerte. Porque dice la palabra que la gente vivía bajo esclavitud por el miedo de la muerte. Pero Él resucita y Él destruye la muerte. O sea, Él muestra que después de la muerte hay vida. Y eso que toda la gente tenía miedo de la muerte, Él nos muestra a nosotros, pero si la muerte para nosotros es un paso al paraíso. Es un paso a estar mucho mejor. Por eso Pablo que dice que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo fui al cielo y vi cosas inefables que no puedo contar. Y después Pablo dice, porque para mí morir es ganancia, porque Pablo sabía lo lindo que es el cielo, por hermano, el paraíso, que es como una Suiza verde, hermosa. Y hay hombre de Dios como Jesse Duplantis, que fue al cielo, un predicador gringo, Jesse Duplantis, fui al cielo, pero muy específico todo lo que vio en el cielo. Y uno dice, wow, qué hermoso el cielo. Entonces, querido, usted tiene que mantenerse firme en las cosas de Dios para cumplir su llamado. Ese llamado, ese propósito en su vida. Y usted va a ser un legado para sus generaciones. Algo va a marcar.
No se van a acordar de usted como decía, no, es que hoy que era bueno para tomar el viejito. El legado de alguno. No, que era bueno para los garabatos ese. No, que era bueno para la cumbia. O sea, de usted van a hablar de un legado espiritual que usted dejó por obedecer a su Señor. Todos los hombres de la Biblia fueron hombres como tú y yo, que decidieron obedecer, que decidieron seguir a Dios, que decidieron guardar la palabra, que decidieron estar atentamente oyendo a Dios y obedeciendo, negándose muchas veces a nosotros mismos. Es como enseña el matrimonio, el pacto del matrimonio. Él dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó. Entonces cuando a mí llegan los hombres a mí a consejería y me dicen, pastores, que yo estoy haciendo esto, yo hago esto otro, yo hago... Y yo le decía, pero siéntase bien que estás ayudando en su familia, hace todo eso. Es que pucha, yo creo que ella tiene que hacer más, que acá. Pero querido, el amor es sacrificial. Es sacrificial. Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó, así el marido se debe entregar a la esposa. Pero el marido está esperando que la esposa le sirva, que la esposa le planche, que la esposa le lave ropa, que la esposa le haga todo y alegra la comida. Ese no es amor sacrificial, querido, ese es un amor de esclavitud. Y después la esposa se siente como la nana, como dicen en Venezuela, la cachifa del hombre. Entonces, querido, tenemos que, la vida con Dios es vida de victoria, es vida de más que vencedores, es una vida de obediencia, es una vida de entrega, de negarse muchas veces a uno mismo hasta para tener una buena familia y de honrar el matrimonio como un pacto. Pero todo lo que nosotros hacemos para el Señor, querido, como dice el apóstol Pablo, vamos a tener buenos resultados aquí en la tierra y en la venidera. Querido, tú haciendo el bien en Cristo, tú vas a tener cosecha y una gran cosecha en toda el área. Como dice tercera de Juan en el verso 2, amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Querido, si tu alma no prospera, o sea, si en tu alma no hay cambios, si tú sigues siendo el mismo de ayer, tú no puedes ser el mismo de hace 10 años. Si tu alma prospera, tú vas a prosperar en todas las cosas. Y cuando dice, fíjese que los primeros mensajes de Juan Bautista y Jesús eran arrepentíos y convertíos. Pero ¿sabe cuál es la palabra griega que usaban los dos? Metanoia. Arrepentido viene de la palabra griega metanoia. Y cuando tú analizas la palabra metanoia es cambio de mentalidad. Diga, cambio de mentalidad. Por eso uno de los mensajes más destacados de Pablo en Romanos capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay otra versión que dice por medio de la transformación de la mente, para poder comprobar la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios que tiene para ti. Y ese es tu propósito. Tu propósito va a ser bueno, agradable y perfecto. Pero para eso tú tienes que hacer metanoia. Tú tienes que renovar la mente. Tú tienes que vivir ese proceso de cambio. Y sabes que el cambio de mentalidad es eterno. Por eso Dios nos creó eterno. Porque aún en la eternidad vamos a seguir creciendo, madurando, aprendiendo nuevas cosas. ¿Tú crees que en la enciclopedia de Dios hay algún límite? Dios siempre nos va a llevar a aprender más, a crecer más. Y vamos a mejorar.
Porque nuestra vida tiene un mejoramiento continuo. No paramos de crecer. No paramos de avanzar. No paramos de... ¿Sabes que Jesús vino como propósito a traer luz? A traer luz a nuestra mente. Porque hay muchos lugares de nuestra mente que ahora hay luz. Pero hay muchos rincones de nuestra mente que aún hay oscuridad. Pero la luz de la palabra comienza a mostrarnos lo que estaba en la oscuridad. ¿Se ha fijado cuando decimos, oye, esa persona, ¿cómo hace eso? Y la persona dice, ¿pero qué estoy haciendo mal? Como que no ve lo que está haciendo mal, porque está en oscuridad. Hay áreas de nuestra mente que Dios está trayendo luz, como hoy día. Por eso fíjense que Pablo oraba en Efesios capítulo 1, en el versículo 18, decía, yo oro para que los ojos del entendimiento de ellos sean abiertos, para que puedan comprender. Hay veces que no vamos a comprender por qué nuestro hermano todavía no cambia en áreas. Pero ¿sabes qué? Quizás pueden resistir nuestras palabras algunas personas, pero no nuestras oraciones. Yo puedo orar y decir, Señor, abre los ojos del entendimiento de esa persona, ilumina su entendimiento. Hazle ver lo que no está viendo. Porque hay veces que la persona no logra ver, queridos, tiene una venda en los ojos. De hecho, el mismo 2 Corintios 4, Pablo dice que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Porque hasta que no se te resplandezca tu alma, tú puedes ser salvo por la fe, recibir al Espíritu Santo, pero tu alma no ha sido salvada. O sea, tu alma necesita ser renovada. Tu alma, cuando hablamos de alma, hablamos de la mente, de emociones. Y nosotros limpiamos nuestra mente. Cuando te digan, no, tú vas a la iglesia y te estás lavando la mente, exactamente, me estás lavando la mente. Muy bien. Porque harto cochina que la tenía. Y eso lo hace la palabra. La palabra trae luz a los lugares oscuros. Pero ese es un proceso que siempre vamos a estar creciendo. Yo no soy el mismo de hace 10 años atrás, ni tú tampoco si hemos estado en Cristo perseverando. Porque la vida con Dios con perseverancia. Y sabe que cuando habla la palabra perseverancia, en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, si no retrocedieres, si confías, si te mantienes con paciencia, vas a llegar a la meta. Y sabe que esa palabra paciencia viene de la palabra perseverancia, que viene de la palabra griega upomeno. Y es importante el griego en algunas cosas, porque upomeno habla de dos palabras griegas, upo y meno. Upo significa estar bajo un alto peso, estar bajo una gran presión o un peso de una carga, upo. Y meno significa aguantar, seguir firme. Entonces, Dios nos dice que tengamos perseverancia, que aun cuando estemos bajo presiones, bajo circunstancias, estemos en upomeno, aguantando firme, no soltando, no suelte lo que está creyendo, dele hasta el final, no retroceda, porque no podemos retroceder de nuestra fe, de lo que estamos creyendo, declarando, porque tiene recompensa nuestra fe. Nuestra fe tiene resultado. Los que perseveramos vemos la gloria. El Señor me decía, tú vas a viajar por las naciones, vas a predicar el Evangelio. Ya llevo 10 naciones predicando. He fundado 2 iglesias en Venezuela, una en Colombia. Hemos avanzado, pero ha sido bajo presión, persecución. Pero es parte de que tenemos un enemigo. Él no te la va a hacer fácil, pero ante todas las cosas tenemos victoria.
Ante todas las cosas somos vencedores. Nosotros tenemos a un Jesús que venció la muerte. Nosotros tenemos a hombres de Dios que predicaron y expusieron su vida y lograron cumplir su propósito. Aunque Pablo pudo haber sido decapitado, aunque Pedro pudo haber sido crucificado al revés, pero todos ellos dejaron un legado. Porque no desistieron de cumplir su llamado. Aunque Pedro lo negó, él decidió seguir adelante. Aunque pudo haber fallado, no podemos desistir, Dios nos perdona. No podemos dejar de hacer lo que Dios nos llamó para hacer, porque eso tiene un gran galardón. Y como dice la palabra, vamos a tener galardones en la tierra y después en la eterna. Porque hay galardones aquí, sí, y hay galardones allá también. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice, Él es galardonador de los que le buscan. Usted va a ser galardonado por Dios. Cosas van a llegar a su vida, querido. Hay cosas que hoy aún van a ser liberadas a su vida. Hay cosas que Dios ya tiene preparado. Hay equipamiento que Dios está poniendo en ti. Hay herramientas que Dios está poniendo en ti. Porque quiero decirte, hombre de verdad, que Dios tiene propósito para conquistar Santiago completo, para conquistar Chile completo, para conquistar las naciones. Y Dios necesita hombres de verdad. Necesita hombres valientes. Hombres que le crean. Hombres que vivan para Dios. Y yo sé que aquí lo hay. Y yo sé que aquí habrán grandes testimonios, grandes cosas, más crecimiento, más avance. Grandes cosas van a acontecer.